Bueno, muchas gracias por la invitación, por la invitación de la doctora Luz y todos los organizadores de este simposio. Es un honor para mí estar acá con ustedes hoy y poder contarles acerca de lo que hago y bueno, si en algún momento nos quieren visitar, encantada. Voy a empezar hablando acerca de las adipoquinas y también voy a incorporar otros marcadores biológicos que usamos en el diagnóstico de esteatohepatitis no alcohólica, NASH. Em, no tengo conflictos de intereses. Mis objetivos, vamos a revisar brevemente la historia natural, pero a esta altura creo que ya todos estamos bastante familiarizados con el tema. Y su patogénesis, porque de eso depende el resto de la charla. Y después, una vez que vemos eso, vamos a identificar los métodos de evaluación y diagnóstico también, pero también esto vamos a hacerlo enfocado en los biomarcadores y otros marcadores clínicos para estratificar esta enfermedad y cómo lo aplicamos en la clínica. Dentro de estas voy a hablar acerca de las adipoquinas. Nuevamente, la historia natural de la enfermedad. En Estados Unidos hay entre 60 y 80 millones de pacientes o de personas con hígado graso no alcohólico, de los cuales entre 15 y 20 millones tienen esteatohepatitis no alcohólica. Entre un 20 y un 30% progresan en lo que es alrededor de 3 años a fibrosis, y de esto pueden continuar su progresión hacia cirrosis en más o menos 2 o 3 años. Otra de las consecuencias de esta enfermedad es el cáncer hepático. ¿Cuál es la patogénesis? Primero tenemos la acumulación de grasa, y esto depende de, como se habló anteriormente en otras charlas, hay un aumento en la lipólisis, una disminución en las adipoquinas, ya vamos a hablar un poquito más de eso, y sobre todo hay resistencia a la insulina en ese tejido adiposo. Una vez que esto se produce dentro del hígado, hay acumulación de los triglicéridos. Y si continúa el proceso de inflamación. Dentro de este proceso de inflamación ocurren lo que la doctora Luz hablaba, la disfunción de la mitocondria. Y si a su vez esto continúa, se produce la cirrosis, que es la fibrosis. El riesgo de la mortalidad de esta enfermedad se incrementa según el estadio de fibrosis. Como pueden ver en estos gráficos, tenemos mortalidad, esta es por todas las causas, y en el gráfico de la derecha tenemos mortalidad por causas hepáticas. Y como ven, esta línea roja muestra los estadios de fibrosis. A medida que avanza el estadio de fibrosis, avanza o aumenta la mortalidad de la enfermedad, tanto por todo tipo de causas de mortalidad o por mortalidad relacionada a causas hepáticas. ¿Qué manera tenemos de evaluar esto para poder, obviamente, después tratar nuestros pacientes y evitar que progresen? La biopsia hepática sigue siendo el diagnóstico principal para diagnosticar y para tener un diagnóstico seguro de lo que es esteatohepatitis no alcohólica. Pero de esto nos confirma el diagnóstico, nos determina un pronóstico, pero también tiene limitaciones. Es un método invasivo, puede tener un error de la muestra que se toma, tiene un alto costo. Y entonces tenemos que buscar, estamos en ese proceso de buscar otros marcadores que nos ayuden para evitar llegar a la biopsia, debido a la alta prevalencia de la enfermedad. Y dentro de estos marcadores biológicos tenemos marcadores para evaluar la esteatosis hepática, la acumulación de grasa. Primero, las enzimas hepáticas es lo que más vemos en la clínica. Y este fue un estudio que hicimos hace un par de años en la Universidad de la Florida, en donde reclutamos 561 pacientes que no sabían si tenían enfermedad hepática, pero sí tenían diabetes.
Dentro de estos, un 21% de pacientes tenían ya fibrosis. Esto es ya estadios avanzados, de los cuales solo 10% menos de ellos tenían enzimas hepáticas elevadas. Otro estudio que hicimos también este fue con biopsias hepáticas, y como se pueden ver aquí, más de 200 pacientes, en los cuales todos los pacientes, no importa el estadio de fibrosis, tenían similar cantidad o elevadas o no las enzimas hepáticas. Todos tenían esteatopatitis, pero como ven no hay diferencia en cuanto a enzimas elevadas o normales. Esto es también otro índice que tenemos, aparte de las enzimas hepáticas, que se llama el Fatty Liver Index. Y esto lo que incluye es el índice de masa corporal, la circunferencia de la cintura, la cantidad de triglicéridos y la GGT. Es esa fórmula que ven ahí, y tenemos que, como mencionaban en la charla anterior, el Fatty Liver Index, si es menor de 30, es bajo riesgo, y eso descarta que haya esteatosis o acumulación de grasa en el hígado. Si es mayor o igual a 60, es un alto riesgo, o sea que es posible esteatosis. Y después, en el medio, entre 30 y 60, estamos en un riesgo indeterminado, una zona gris. Como ven, en esta es la curva ROC, en donde ven si es que el test cae en esta línea roja, significa que hay un 50% de chances de que exista o no la posibilidad de tener la enfermedad en el caso que se haga ese test. El Fatty Liver Index, como lo ven, es esta línea azul, y está muy juntita a la que es la circunferencia de la cintura, también al índice de masa corporal, por lo cual podemos decir que haciendo esos test podemos tener ya una idea de lo que sería el Fatty Liver Index. Por lo tanto, no es uno de los mejores test para hacer. Los métodos de imagen, tanto el ultrasonido como la elastografía transitoria o la resonancia magnética, son los mejores test para diagnosticar esteatosis. Siguiendo con los marcadores, y aquí vamos a hablar acerca de las adipoquinas, tenemos los marcadores que evalúan necroinflamación. Las adipoquinas, como sabemos, son hormonas que se producen en el tejido adiposo. Existen varias de ellas, de las cuales las que más se han estudiado son la adiponectina y la leptina. Como ven en este gráfico del lado derecho, en el cual se ve el hígado graso no alcohólico, de los cuales tenemos la esteatosis, inflamación, fibrosis y también la insulinoresistencia. Y los niveles de adiponectina siempre tienden a reducirse a medida que progresa la enfermedad. Sin embargo, si ven en los gráficos, también se puede ver que los niveles de leptina, que es la otra adipoquina, se incrementan con la progresión de la enfermedad, o sea que van en direcciones opuestas. Ahora, todos estos efectos son observados en estudios que derivan de estudios experimentales. Hay muy pocos estudios hechos en humanos, y el motivo es porque sobre todo la adiponectina tiene una molécula bastante compleja de poder leerla en sangre. Estos son los estudios que existen en pacientes con hígado graso no alcohólico y con esteatohepatitis, y como pueden ver aquí arriba se ven, están leptina y adiponectina, y como les decía, van opuestos a cómo va el progreso de la enfermedad, pero la mayoría de los estudios, excepto esos dos primeros, han sido observacionales. En este estudio, que se hizo en pacientes bariátricos, fueron 13 pacientes con hígado graso no alcohólico, y se dividieron en pacientes no obesos. En estos obviamente no fueron pacientes que iban para cirugía bariátrica, sino eran pacientes controles normales,
y pacientes obesos con hígado graso y con esteatohepatitis no alcohólica. Y este estudio fue hecho en Portugal y en España. Los niveles que ellos encontraron de adiponectina fueron significativamente menores en pacientes con NASH comparado con pacientes con esteatosis solo. Este fue un estudio que nosotros realizamos hace varios años, en el cual usamos, fue un estudio de tratamiento en el cual usamos pioglitazona. Y los primeros 18 meses de los pacientes era un doble placebo, randomizado, controlado, en el cual no sabíamos qué droga tenían o usaban, pero después de los 18 meses abríamos y veíamos qué pacientes estaban en placebo y a ellos les iniciábamos pioglitazona. Como ven acá, el nivel de adiponectina, lo que ha sucedido es que en estos pacientes que han estado en pioglitazona han aumentado sus niveles de adiponectina, que como les decía, adiponectina va en contra del progreso, o sea que aumento de adiponectina era mejorar a nivel del hígado graso. Y lo mismo ocurrió con los pacientes que estaban en placebo. Una vez que iniciamos la medicación, adiponectina se incrementaba. Ahora, otro de los marcadores que se puede usar para necroinflamación es la citoqueratina 18. Esto es un marcador que también es a nivel de sangre, y en estos dos casos podemos ver que las curvas no son muy buenas tampoco. Por lo tanto, la citoqueratina 18 en plasma tiene una alta especificidad para NASH, pero cuando hablamos de fibrosis, que como les decía es lo más importante de diagnosticar a la hora o de estratificar a la hora de decidir para hacer un tratamiento o no, en este caso, este estudio o este marcador no tiene buena sensibilidad. Por lo tanto, para hacer un screening o para diagnosticar no nos sirve. Siguiendo con qué otras opciones tenemos. Y ahora vamos a lo que es fibrosis, que es lo que más se está estudiando en este momento, y al final les voy a mostrar por qué. Tenemos el índice FIB-4. Ese es uno, y el otro es el NFS, que es el NAFLD Fibrosis Score. Estos son dos scores o índices, ya les voy a mostrar de qué se tratan. Pero para hablar un poco del FIB-4, como pueden ver en esta curva, tenemos que tiene una relativamente buena sensibilidad y especificidad, por lo que sirven para detectar fibrosis avanzada. El índice de FIB-4 es un índice que también es una fórmula en la cual incluye edad, AST, ALT y plaquetas. O sea, es bastante simple y, o sea, la fórmula no es simple porque como la pueden ver está ahí, es bastante compleja, pero existen en Google, lo pueden buscar, hay calculadores que nos dan y los parámetros que necesitamos son bastante accesibles. Enzimas hepáticas, plaquetas y edad. Y esto tenemos que si es menor a 1.3, nos descarta fibrosis. Si es mayor a 2.67, nos predice fibrosis. Entre 1.3 y 2.67 estamos en una zona gris, hay un riesgo intermedio. El NFS incluye los mismos parámetros que el FIB-4, pero además incluye el índice de masa corporal, incluye glucemia y albúmina. Los resultados, si es menor a menos 1.455, nos descarta fibrosis, y si es mayor a 0.676, nos predice fibrosis. Otra vez, si estamos en el medio, estamos en una zona indeterminada. Ahora, este NFS, al incluir índice de masa corporal y sobre todo glucemia, puede que nos sobreestime la presencia de fibrosis hepática en los pacientes con diabetes de tipo 2 y obesidad. Después, ¿qué tenemos para fibrosis avanzada?
existe el propéptido colágeno de tipo 3. Este fue un estudio en 517 pacientes, de los cuales el 40% tenía diabetes, y se evalúan pacientes con hígado graso y pacientes con esteatohepatitis. Y se vio que también en este, perdón, en el de este lado, sí, ese, ahí la diferencia entre los pacientes con hígado graso no alcohólico comparado con esteatohepatitis tenían una diferencia significativa. Si cuando los separaron por estadios de fibrosis, los con fibrosis menor a 2 tenían menor cantidad del PRO-C3 que los pacientes con fibrosis mayor de 2, que sería avanzado. Los gráficos de la derecha son pacientes todos con diabetes. Y como se puede ver en el gráfico de arriba, lo separaron por estadios de fibrosis. Y como ven en este último cuadro, en donde el estadio 3 y 4, que son estadios avanzados y cirrosis, tuvieron mayor cantidad de este péptido. De todas maneras, acá abajo se puede ver, las curvas son relativamente buenas. El otro test que tenemos, que es más nuevo, se llama ELF. Es un test que se hace se miden el inhibidor de metaloproteinasa, el PRO-C3, que es el que recién hablábamos, y ácido hialurónico, y tiene un algoritmo que se usa, que lo hace el fabricante, digamos. Nosotros nos dan un resultado. Este se usa para estimar el índice de metabolismo de la matriz extracelular del hígado y puede reflejar la severidad de fibrosis. En este estudio de 82 pacientes, como se pueden ver, también lo han separado por el estadio de fibrosis, y fibrosis avanzada tiene es más alto el ELF. Si el ELF es mayor de 9.8, eso es lo que nos sugiere fibrosis avanzada. Esto es para mostrarles varios de los biomarcadores y paneles diagnósticos, cuál es el comportamiento y cuáles serían los ideales para usar. En este caso tenemos que son los test no invasivos para diagnosticar NASH, y como ven, todos están bastante cerca, por lo cual todavía seguimos usando enzimas hepáticas como la ALT, y tenemos el de la citoqueratina 18, que también tiene bastante especificidad, pero todavía no tenemos el test perfecto. En cuanto a diagnosticar fibrosis, acá recién hablábamos del PRO-C3, que es el color negro, y la AST, que es el rojo, y el FIB4, que sería el verde. Está como intermedio, y esto les muestro porque en un momento les voy a mostrar cuáles son las guías, las recientes guías que han salido en Estados Unidos para estratificar esta enfermedad y poder evitar la progresión. Lo nuevo, lo del futuro podría llegar a ser lo que son las ciencias ómicas, metabolomics. En este caso, todavía hay muy poco. Este fue un estudio de 220 pacientes con diabetes de tipo 2, pero se necesitan más estudios para llegar a una conclusión y validar su uso. Como les decía, las ciencias ómicas, bastante compleja esta diapositiva, pero pueden ver que existe a nivel de metabolitos, que es lo que hablábamos recién, pueden también a nivel de las proteínas, a nivel de todo lo que sea epigenético de los genes. O sea que tenemos un montón todavía por estudiar. Y acá viene ah, a lo como una conclusión de cómo usar esto, porque podrán decir que son todos estos biomarcadores y los índices, scores y demás.
Pero recientemente la Asociación de Endocrinología Clínica de los Estados Unidos ha lanzado unas guías, esta fue el año pasado, en la cual ellos recomiendan la estratificación del riesgo de fibrosis para empezar y de ahí decidir cuál va a ser el mejor tratamiento de nuestros pacientes. Entonces, para estratificar, primero tenemos que identificar los grupos de riesgo. Pacientes con diabetes, pacientes con prediabetes, pacientes con obesidad, con más de 2 factores de riesgo cardiovascular, o pacientes que tengan enzimas elevadas o que tengan una imagen que ha mostrado esteatosis en el hígado. Y una vez que tenemos eso, ellos recomiendan hacer el FIB-4. Si el FIB-4 es menor a 1.3, es bajo riesgo. Si el FIB-4 es mayor a 2,67, es alto riesgo. Y esto es alto riesgo para cirrosis. De esto, obviamente, pacientes con diabetes de tipo 2, mayores de 50 años, con obesidad y con otros riesgos metabólicos son factores de alto riesgo. ¿Qué pasa si cae en un riesgo intermedio? En ese caso, se recomienda hacer un segundo test. Y de esos test, lo que se recomiendan es hacer la elastografía transitoria, que es su imagen, o hacer el ELF, que recién les mencionaba. Si el FIB-4 nos da menor a 1.3 o la elastografía menor de 8, que eso podría explicarles en algún momento si así lo quieren, podemos manejar ya sea por medicina primaria, endocrinología, nutrición, como se ha hablado, el ejercicio físico, en tratar de prevenir el riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa si es de alto riesgo? Cuando el paciente tiene un FIB-4 mayor de 2.67, una elastografía mayor de 12, y en el caso de un riesgo intermedio, se recomienda tratarlo como uno de alto riesgo. ¿Y ahí qué se hace? Se recomienda la consulta con hepatología. Esto es para obtener otros test. Tenemos disponibles ciertas imágenes como la resonancia magnética con elastografía. También hay un nuevo test que se llama CT1, que todavía eso lo estamos usando en investigación, pero no está disponible en la parte clínica. Y también para usar otros marcadores biológicos que los hepatólogos lo pueden hacer. Entonces, en este caso, como tenemos un paciente de alto riesgo, lo que se recomienda es un manejo multidisciplinario para prevenir esa progresión hacia cirrosis y también la enfermedad cardiovascular. Entonces, mis conclusiones para esta mañana: para llegar al diagnóstico de esta enfermedad hay que estratificar el riesgo de cada paciente y sobre todo de fibrosis. ¿Por qué? Porque esto aumenta la mortalidad. ¿Y cómo lo hacemos? Podemos usar estudios de laboratorio como las enzimas hepáticas, marcadores biológicos, en los cuales está incluida la adiponectina, pero como les decía, es difícil y allá por lo menos no lo hacemos en la clínica. Em, Otros marcadores, el ELF sí existe, allá se lo puede pedir. Y también tenemos los índices que incluyen las características demográficas y los laboratorios clínicos, sobre todo como el FIB-4, que es bastante fácil de obtener. El uso de biomarcadores e índices acompañados de imágenes. Nosotros usamos la elastografía transitoria. Resonancia magnética con elastografía es muy cara, por lo que está bastante limitada, pero sí se la puede conseguir. Y básicamente eso sería la mejor estrategia. A veces marcadores y ultrasonido, por ejemplo, podría ser algo bastante útil. Pero hasta el momento, lamentablemente, la biopsia es lo único que sigue siendo el diagnóstico definitivo o dándonos el diagnóstico definitivo de NASH. Para mostrarles a dónde está Gainesville, porque nadie reconoce, todos sabemos acerca de Miami, Orlando, pero Gainesville es bastante, estamos en el norte, centro de la Florida, y está la universidad y nuestra pequeña ciudad a la cual están todos invitados cuando quieran. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Romina. Realmente
sigue siendo para mí un tema muy fascinante. De pronto que el doctor Alejandro preguntó que por qué habíamos puesto la revisión, sí, es un tema interesante, es un tema muy actual, ¿cierto? Y es un tema muy endocrino. Bueno, vamos a ir a las preguntas. La doctora Karen tiene una pregunta. Gracias por la invitación. Gracias. Es una pregunta para la práctica diaria. Si usted tuviera, dentro de toda su experiencia y su saber, que escoger, ¿sí? Dos índices, o uno o dos, no sé, que en el consultorio nosotros deberíamos sí o sí usar para ubicar e identificar ese paciente con enfermedad hepática no alcohólica grasa, ¿Cuáles serían? El FIF4 El cuatro. es el que, por eso les quise poner esto porque recién salieron en las guías y básicamente lo que está acá de este lado, no se ve, bueno, ya lo cortaron. Ok, pero van a tener, todas mis diapositivas están disponibles, yo las dejo, no tengo ningún problema. Así que esto que se ve acá es nada más que la parte en inglés, yo la puse todo en español al lado y básicamente es lo mismo. O sea que lo que está recomendado y lo que yo particularmente hago en la clínica, que hacemos la clínica de Fatty Liver, es hacer una vez que vemos y estratificamos, vemos el riesgo de estos pacientes, pacientes con diabetes, pacientes con obesidad, lo primero que hacemos es el FIB-4. Una vez que tenemos el FIB-4, porque es tan fácil de hacerlo con solo las enzimas hepáticas, la edad y las plaquetas, tenemos eso. Y lo bueno que tiene es que si es mayor de 2,67, ahí hay que hacer algo, ya, porque sabemos de que estamos con un alto riesgo y se ha correlacionado en estudios eso. Muchas veces el problema es que hay muchos pacientes que caen en el medio. ¿Y qué hacemos? Porque el tema es hacer un ultrasonido, que es lo que más tenemos disponible. Nosotros allá tenemos el FibroScan, que es la elastografía transitoria, y lo hacemos con mucha frecuencia. Pero si eso no existe, creo que un ultrasonido, al menos para ver, sobre todo si está avanzado, eh, digamos que en el hígado se puede ver si ya está avanzada la fibrosis, va a haber un contorno irregular y demás. Y después de los otros marcadores, el ELF existe, pero está muy poco utilizado todavía. En estos días tiene que salir las nuevas guidelines, guías de la Sociedad de Gastroenterología y creo que hay algo muy similar. O sea que seguimos con lo mismo. FIB-4, imagen. Muchas gracias, doctora. ¿Alguien más tiene preguntas? Doctor Uma. Hola, doctora. Bueno, antemano, muchas gracias. Mm, hay como mucho, pero poco, y uno quisiera como empezar como a tipificar, sobre todo cuando se enfrenta al paciente. Dentro de esas, pues, yo hablé de insulinoresistencia, pero puede haber hígado graso sin insulinoresistencia, puede haber hígado graso, lipodistrofia, por ejemplo. Y en ese orden de ideas, uno, ¿cómo usted ve dentro de ese abordaje inicial que hace uno como internista, endocrinólogo, pedir todo esto, de repente un HOMA, una leptina? Y ahí apalanca una siguiente pregunta y es, ¿qué tan frecuente cree usted en ese orden de ideas que ver ese hígado graso con lectina baja, qué tan frecuente puede ser? Sobre todo que yo creo que pasa de agache en la práctica. Uno ve a veces el gordito, pero uno no se pone, no dice desnude y venga, le miro, sí, mira, tienes un fenotipo de lipodistrofia, te mido leptina. Y son cosas que podrían cambiar como el enfoque terapéutico. No se habla mucho, por ejemplo, en ese orden de ideas de leptina, de dar leptina para pacientes con hígado graso, pero de repente hay un perfil de hígado graso con leptina baja que no tiene resistencia a la leptina y que se beneficia. Entonces, ¿qué tan frecuente cree usted que son esos perfiles? ¿Qué tanto puede ayudar esos perfiles de hígado graso para enfocar la terapéutica del paciente? ¿Cómo lo ve usted?
Yo creo que la pregunta es muy interesante y creo que se ha intentado, em, pero el tema es cómo medir esos marcadores, porque sobre todo adiponectina, que es la que más se utiliza, la leptina no se usa mucho en esta área, por lo menos no se está estudiando en mucha profundidad porque es difícil medirla. Y la adiponectina también es bastante compleja, pero en realidad los estudios han mostrado que sí, los niveles varían, pero en realidad no nos da ninguna información extra a lo que ya tenemos de hígado graso. Entonces yo creo que por eso es que se están tratando de buscar y enfocar no tanto en lo que es la grasa hepática, más la fibrosis, por el alto índice de mortalidad. Y la adiponectina en fibrosis y la lectina en fibrosis no han mostrado buenos resultados. Es parte de lo que yo expuse, pero se la voy a preguntar a usted. Eh, cre- sí, no, aprovecho, claro. Eh, ¿Cree usted de repente que hacer mediciones como, por ejemplo, lo hacemos de manera experimental, pero en la práctica, seguir un HOMA como de repente como un predictor temprano de que está mejorando la sensibilidad a la acción de la insulina y en ese orden de ideas como un predictor temprano de que va a mejorar ese hígado graso, la estetopatitis, ¿tiene algún sentido? ¿Lo hacen en la práctica ustedes? HOMA y todo lo que tenga que ver con, digamos, la parte de insulina resistencia, sí. No lo hacemos normalmente en la práctica, no medimos HOMA, pero sí lo hacemos en investigación. También tenemos estudios hechos con clamps de insulina para medir los 3 niveles, tanto a nivel de insulina resistencia del hígado como del tejido adiposo y del músculo, pero no en la clínica, obviamente, eso es investigación pura. Pero creo que el HOMA es algo que uno puede utilizar en la clínica si lo quiere hacer y que obviamente te dice que el paciente tiene o no insulina resistencia. Lo digo es porque es muy árido el seguimiento del paciente ambulatorio. Básicamente uno, digamos, en la práctica, pues puede tener una elastografía, eh, un ultrasono, pero terminan siendo a veces operador dependientes, tener algo más objetivo en la práctica, uno como clínico quisiera, un marcador. Entiendo las limitaciones, pero por eso la Sí, pregunto. todavía estamos aún en un momento en el cual no tenemos nada que específicamente nos diga, pero como mencionaba anteriormente, creo que en este momento todas las guías, todas las asociaciones allá que tratamos esto, endocrinólogos, gastroenterólogos, hepatólogos, estamos yendo más, enfocándonos más en lo que es el riesgo de fibrosis porque aumenta la mortalidad. Sí, de acuerdo. Y por eso Insisto, tratando de hacer estos índices, para sí, tratar de llegar a esa fibrosis. sí, el tema va es que uno no quiere llegar hasta allá, ¿no? No, Entonces tienes el paciente con NALF y quieres, lo encuentras con insulinoresistencia o le encuentras una leptina elevada y sí, uno, pues no quiere impactar bueno, al menos entendiendo la fisiopatología, quiere uno impactar. sí, Ninguna guía, nadie te va a decir, no, mira HOMA, mira leptina, y mire si mejora la leptina y el HOMA sí, te va a decir que va a tener una sí, mejor respuesta futura al tratamiento, pero digamos que sí. en la práctica. Yo lo que hago en la práctica es que básicamente si tengo un paciente con insulina resistencia o con diabetes o con prediabetes, en todos estos estadios así, digamos, de insulina resistencia, obesidad, lo que hago es hacer el FIB-4, si me descarta, si es menor a 1.3, directamente continúo con mi tratamiento de las enfermedades metabólicas, digamos. No continúo evaluando, por ahí quizás 2 años después, le repito, pero el tema de esteatosis, voy a hablar en la próxima charla, cómo podemos hacer para, antes de que progrese, tratarla.